A mí me agarró la muerte en el velorio de mi abuela, Catalina. Esa noche me acostaron en una cama muy pequeña en medio de la habitación más grande. Los últimos 2 días habían sido de mucho trajín. Primero, papá con la noticia. Segundo, los vecinos llegando en grupos hasta la casa a manifestar sus condolencias. Tercero, el carro fúnebre llegó a la siguiente mañana de San Cristóbal, donde había muerto la abuela, trayendo el cadáver en una urna gris. Cuarto, en la sala montaron candelabros de pie, floreros con flores de muerto, un Cristo plateado, un gran paño púrpura y unas cuantas sillas para las visitas. Quinto, comenzó el desfile de tías y familiares que nunca antes había visto. Eran tantos y tan diversos. Sexto, en una de las habitaciones lloraba la bisabuela Eugenia, en otras lloraban las tías, en otras corríamos los primos, y séptimo, todo de repente se vistió de negro. Hasta en la puerta de la casa colocaron un lacito negro que con el tiempo se cubrió de polvo y telarañas. Me acostaron en esa cama, derrotado por el cansancio. Al menos creía que estaba dormido, porque de repente desperté asustado, oyendo la letanía en la sala del velatorio. Desperté en el preciso momento en que las mujeres decían: brille para ella la luz perpetua. ¿Qué podía saber yo lo que era un rezo de muertos? ¿Qué podía saber yo lo que era aquella especie de murmullo acompasado? Recuerdo que me incorporé. Brille para ella la luz perpetua. Escuché sentado y fui hasta la sala. Me asomé abriendo con cautela la cortina. Brille para ella la luz perpetua. Miré a las mujeres vestidas de negro, pero no daba con mi madre. Brille para ella la luz perpetua. El rezandero avanzaba en el rosario de cuentas. Brille para ella la luz perpetua. Había ese olor a humo, a flores, a sustancias, a esperma, a vela, que nunca me abandonó. Huele a humo, los muertos huelen a humo, la abuela olía a humo. Brille para ella la luz perpetua. En la tarde me habían levantado para ver a la abuela en el ataúd. Estaba seria, amarilla, y unos algodones taponaban los huecos de su nariz. Eso fue lo que más me llamó la atención. Brille para ella la luz perpetua. Avancé unos pasos y casi en el centro de la sala pegué un grito, aturdido y asustado. Brille para ella la luz perpetua. Escucharon un fragmento de la novela El asesino Juan de la Cruz, en la voz de su autor Juan Carlos Zapata, con la ayuda en la lectura de Nines y Elena. Nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Zapata, quien ha pasado de los grandes reportajes a la narrativa. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Rigoberto, Nina, Elena. Juan Carlos, entiendo que esta es tu primera novela, tu primer libro de ficción. ¿Qué tal fue la experiencia? Yo creo que toda la vida es una ficción al final, ¿no? Pero este es un libro, sí, es mi primer libro de ficción. Me divertí mucho, sufrí mucho también porque no fue fácil. Y creo que no va a ser el primero tampoco. O el único, mejor dicho. ¿Cuál es la diferencia que tú notas entre haber escrito tantos reportajes, tantos escritos sobre el mundo económico, el dinero, las cochinadas que uno ve ahí, todos los chismes y ¿Por qué eso? las cochinadas? Bueno, las lindas operaciones que uno o escucha que ocurrieron por ahí. Y pasar de ahí a escribir algo donde tú tienes toda la potestad de escribir como tú quieras. Bueno, el reportaje de todos los días se construye todos los días. Yo que soy periodista todos los días estoy escribiendo sobre esos temas, investigando sobre esos temas. Y hay una manera en algún momento de hacer una pausa y sentarse a escribir sobre un caso específico y sencillamente se profundiza. Lo que fue esta novela, sin embargo, tuvo una construcción, diría, paulatina, que fue madurando con el tiempo. Las historias estaban allí dando vuelta y también hubo esa sensación de necesidad de sentarse a escribir o a profundizar sobre un aspecto y de esa gran historia que creo que tenemos todos, que llevamos todos pues por dentro, que hemos vivido, que hemos oído, que hemos visto o que hemos leído por referencia, pues salió esto. Tejiendo esa urdimbre de esas historias,
en algún momento te enfrentaste a ese fantasma que persigue a los escritores de la página en blanco? Te voy a confesar que yo no tengo página en blanco, porque todos los días tengo que escribir. Todos los días tengo que escribir Claro, pero esta es una experiencia de ficción donde tenías tú que inventar las historias, no te las traían para que tú las redactaras. Repito que hay historias que uno las inventa. Y yo creo que lo que uno inventa al final es la estructura. Uno inventa la manera de armar la historia. De contar. De contarla. Pero uno ha oído tantas historias, ha oído tantos cuentos, ha leído tantas cosas además, y ha visto que lo que tiene es que sentarse. Lo más difícil es dar con cómo estructuro esto. Y eso no lo haces sentado a la máquina. Eso lo piensas todos los días caminando, vas en el metro, vas manejando y vas pensando hasta que en algún momento dices, por aquí es. Y te sentaste y no hay página en blanco. Por lo menos no es mi caso. Yo creo que me siento ahora a escribir algo y algo sale. Que sea bueno, que sea malo, eso es otra cosa. Pero no tengo página en blanco porque tengo un ejercicio cotidiano de la escritura. Tengo que escribir reportajes, tengo que escribir noticias, tengo que escribir algo, tengo que escribir todos los días. Para mí y para otros. Bueno, porque además Juan Carlos Zapata es director, gerente general de Descifrado. De Descifrado, es una sí. página de internet en donde ocurre todo eso que yo hablaba antes, los chismes, todas las noticias, todos los tips que puedan haber económicos. La gente, tengo entendido que los busca en Descifrado. Sí, Descifrado.com. Descifrado.com. Sí. Es una de las páginas más vistas Impresionante. del mundo todo financiero. El mundo bancario. Pasa todo el día metido ahí, hay que dirá en Descifrado sobre este caso que está pasando. Entonces tengo que, obligado tengo que hablar con mucha gente y escribir además para mucha gente, ¿no? Claro. Okay. Bueno, esta novela, El asesino de Juan de la Cruz, editado por Alfadil Ediciones, hay que dar un reconocimiento a la gente de Alfadil, al señor Milla, de verdad, por este trabajo que está haciendo constante de editar a autores venezolanos, una labor verdaderamente loable. Esta novela es difícil clasificarla para mí, en el sentido de que esto es una novela de terror, es una novela policíaca, es una novela de misterio. Y erótica. Es una novela erótica. Janine nos va a explicar eso un poco más a fondo, ¿no? Tú sabes que ella me hizo recordar, para mí, bueno, es una novela, antes que nada, acerca del mal, ¿no? Para mí, mi visión particular. Y me recuerda mucho, y esto tiene que ver también con lo que venías diciendo, la historia de este señor Thomas Harris, que escribió la serie esta de Hannibal Lecter y que fue llevada al cine, que tanto las novelas como las películas son extraordinarias. O sea, yo leí solamente he leído El Dragón Rojo de él, que es la primera de la serie, y me pareció una cosa estupenda, extraordinaria la manera como maneja él la cuestión, ¿no? Y entonces se parecen las historias porque él es periodista también, o era periodista, y él cubría la página de sucesos de un diario en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México, y bueno, y la cantidad de cosas que él vio allí, y se llegó a familiarizar también con los procedimientos policiales, pues que después él volcó eso hacia las historias de ficción. Entonces más o menos yo veo que tu camino es similar, no es el mismo, pero más o menos tú también te nutres de todo lo que es el trabajo periodístico, de lo que has visto, y también de la cantidad de lecturas que tienes acerca del tema para construir tu trabajo, ¿verdad? Yo creo que el libro es fundamentalmente periodístico. Creo que hay una estructura novelesca, ¿no? Hay una estructura de novela, pero hay un lenguaje que es periodístico, hay una manera de narrar que es rápida, ágil, y tiene soluciones periodísticas también el libro. Las soluciones que se les da al personaje del origen y el fin son 2 reportajes. El asesino Juan de la Cruz, una vez más, Anda suelto. Una vez más, el escritor saca provecho de el infierno dantesco. Y bueno, tenemos entendido que allí, en ese infierno aparecen personajes de la historia. ¿Nos puedes contar un poquito quiénes están y en qué círculo? Mira, lo del infierno es algo bien interesante porque yo era jefe de redacción del Mundo y me tocó tomar
en este caso de los cables, diría uno, en el pasado, pero ahora pues de internet, la noticia del Papa diciendo que el infierno no existía, que era un estado de ánimo, ¿no? Catatónico. Un estado para cada quien como que está en su propio infierno. Entonces yo dije, bueno, en el mismo momento, ahí en la redacción dije, pero estaba haciendo la primera página además, ¿no? Y dije, pero ¿cómo es posible que el Papa diga esto y después que nos han dicho tantas cosas sobre el infierno? Y escribí en ese momento como una cuartilla, nada más, así como una descarga, que iba a publicar, pero no publiqué porque no hubo espacio. Y sin embargo, ahí comenzó realmente esto, ¿no? Esto no comenzó ni por el asesino, ni por el velorio, ni por ningún lado. Fue por una descarga, Por el infierno. por la parte donde dice El mismo Juan de la Cruz dice, exacto. pero bueno, sí, claro, el Papa dice eso porque no está aquí donde estoy yo. Exactamente. ¿Qué riñones tiene el Papa cuando dice esto, tal y tal y tal, ¿no? Esa descarga. Pero, como yo siempre he dicho que que esto no solamente es erótico, no es malévolo, no es solamente algo de terror, sino también es cómico. Esto es gracioso y esto es irónico. Esto maneja esos elementos. ¿No será que hay una necesidad ontológica en el hombre con respecto a sus culpas de creer en el infierno? Bueno, que yo creo que realmente el infierno existe, ¿no? Esté aquí o esté en el más allá, como sea, pero existe. Es más, hay gente que merece estar hay en gente el que merece infierno. estar en el infierno, claro que sí. No lo voy a digas nombrar. nombres, por favor. El infierno está, el infierno existe, el infierno existirá siempre. El Papa tiene razón cuando dice que cada quien se hace su propio infierno. Lo que pasa es que Juan de la Cruz es un hombre clásico. Juan de la Cruz es un asesino que tiene sus culpas más allá que las de nosotros mismos. Entonces, él tiene que hacer ese reclamo a la iglesia. Y tiene que reclamarle a la iglesia porque Juan de la Cruz es místico al fin y al cabo. Y es misterioso. Y cuando se es misterioso, se tiene que profundizar en los temas del misterio. Y el misterio es esto, pues el misterio es Dios, el misterio es el infierno, el misterio es el bien, el misterio es el mal. Y ahí él se suelta. Ahora, yo sostengo que este es un libro erótico no por las escenas a lo mejor de Kiko y los muchachos viendo él por el huequito, a todas las mujeres cuando hacían el amor o se masturbaban. Yo sostengo que es erótico porque llega a escudriñar verdaderamente las sensaciones más íntimas del ser humano, despierta la animalidad del ser humano y eso termina llevándonos al erotismo, ¿no? Bueno, Georges Bataille, en su libro El erotismo, dice que el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte y que en la muerte el ser humano siente un placer tan inmenso como en el mismo placer sexual que puede sentir una persona que está en ese momento teniendo relaciones con otra persona. Y dice que además el erotismo es algo íntimo, un despertar de la interioridad del ser humano. Entonces, cuando yo leí esta novela, a mí me impresionó mucho ese lenguaje, como tú dices, muy periodístico, muy tajante, pero que iba como despertando en uno un deseo de saber qué se siente cuando uno mata a alguien. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se siente que una persona se le chorrea la cabeza cuando uno le da 3 martillazos? Es como muy... Como mantequilla cae el suelo. Eso es lo que Sí, como la mantequilla congelada, dice él, que cae al suelo, el ruido. El sonido es eso. Es Entonces, una imagen de Stephen King que me pareció maravillosa. sí, ¿no? es muy buena. Pero- Y además pero- siempre tiene la delicadeza de nombrar de dónde toma las Claro, imágenes. sí. pero otras Siempre. personas las hubieran volteado, él no, Sí. todo al pie. Entonces, verdaderamente yo por eso es que, bueno, afirmo o me sugiere esto, que es muy erótico. Fíjate que yo me pregunté eso siempre y una vez se me ocurrió decir en una sala de redacción que me provoca matar a ese tipo, dije, ¿no? Y entonces me vieron así como que, oye, pero tú dónde estás metido o Sí, ¿qué qué tienes te en la pasa. cabeza? Y yo me pregunté, eso fue hace muchos años, me pregunté, bueno, pero ¿será que yo soy la única persona a la que se le ha ocurrido matar a alguien en un momento de rabia, en un momento de... Hasta los hijos a veces. Entonces, o los demás eran hipócritas o yo estaba loco. Pero la historia me dio, o las vueltas pues de la vida me dieron porque antes de ser periodista de finanzas, fuese periodista de sucesos. Y entonces, bueno, tuve mucha vinculación con presos, con asesinos, con ladrones, con criminales en general, ¿no? Y esta señora que se nombra aquí, Nirsa, es un nombre supuesto,
sí existió. Y fue un crimen que a los 14 años ocurrió en Guasdolito, y el periodista de Guasdolito me llevó a ver la escena del crimen a los 14 años. Entonces, tú te imaginas un muchacho de 14 años ver ese sangrero, aquella cosa, ¿no? Pero aquello me quedó en la cabeza, me quedó en el corazón, me quedó en la piel, me quedó en todas partes. Y cuando crecí, volví a Guasdolito y sostuve conversaciones con esta señora. Por eso es que en algún momento el libro dice, bueno, estamos en 1998, bueno, porque en las conversaciones ocurrieron entre 1996, 97, 98, 99. Sí, tuve una paciencia para hablar con ella para que me confesara si realmente había matado a su marido. Nunca lo hizo directamente, pero por las reacciones que tuve, no me queda ninguna duda que sí ocurrió. Pero entonces, la manera como hablaba, de verdad que sentía que tuvo un placer en el momento en que mató. La manera como pude hablar con algunos de los asesinos cuando era reportero, sentía que había allí también algo de ese placer. Pero es que es verdad, la muerte es erótica. La muerte es erótica, si no, no existían los necrofílicos, además, ¿no? Y otra cosa, el misterio en sí mismo es el erótico. El misterio de la vida real, cuando nos metemos un cerebro de cómo será esa mujer o cómo será ese cuerpo desnudo. Sí, mientras no lo descubramos de frente, así tajantemente, pues entonces ese misterio es todavía mucho más sensual, es mucho más enervante, es mucho más sabroso. Y ese misterio que tiene la muerte y que muchos, además, cuando cometen el crimen, cuando hacen la fechoría, quizás lo hacen para al final vivir el placer de ese misterio. ¿Qué pasará? ¿Qué sentiré a la hora de matar? Yo me pregunto eso. No queremos estar cerca de ese momento que vaya a sentir todo ese placer. Y si uno no lo hace, y si no lo hace, es porque, como dice ahí Juan de la Cruz, es porque, bueno, no ha habido la oportunidad, no ha habido el motivo y no ha habido el arma en el momento. Pero es que yo creo que cada quien está expuesto a eso y hay que ser sincero. Hay que estar, no sé, alguien debe estar expuesto a la hora de defender a alguien, defender un hijo, por ejemplo, ya que has mencionado los hijos. ¿Cómo te enfrentarías a eso? ¿Cómo te defiendes tú? Bueno, ¿matarías o no matarías? ¿Te dejarías matar? Nadie se va a dejar. Pero si para alguien existe la oportunidad, el arma y la excusa, yo creo que lo hace. Están dadas las condiciones. Sí. Mira, esta novela también que por cierto, también porque yo tengo una cierta afinidad con el tema de la muerte, a mí me gustó muchísimo. Es también muy instructiva. Como decía Nines, tú no tienes ningún reparo en mencionar tus fuentes. Entonces, la novela está llena de citas y de referencias. La intertextualidad rebosa por todas sus páginas. Entonces, Rulfo, Dostoyevsky, Javier María, Stephen King, Antonia Palacios, Thomas Harris, todos ellos están allí citados, lo cual me lleva a mí a pensar de que aquí hay todo un trabajo de investigación. Yo me imagino que tú todas esas novelas las leías y deben estar subrayadas, deben tener notas al margen, todo eso preparándote para cuando fueras a hacer tu libro, ¿no? Yo todo lo que leo lo subrayo, ¿no? Y yo también sufro un poco el mal de Montano, ¿no? Pienso mucho en literatura y vivo la literatura, más que la disfruto. Pero siempre he pensado que sería posible construir un libro solamente con citas de grandes obras. Claro. Sencillamente habría que hacer el ejercicio de estructurar y de darle forma a eso. Pero
ya todo está escrito. No, sí, y todo está hecho, porque hay, por ejemplo, escenas en el infierno donde Juan de la Cruz mencionó, y por ahí anda Rambó, el Sí, poeta Rambó, y exactamente, tal, sí, que él tiene que estar en el infierno. Y también hay personajes reales, hay uno muy particular que es este señor que hace cadenas de la muerte mientras están matando gente, que también está en la novela. Claro. O sea, todo eso le da una riqueza, ¿no? A mí me gustó muchísimo eso, sobre todo porque por referencias que también te llevan a ti, a esos otros libros que quizás no has leído. Bueno, yo tuve al principio mucho miedo con eso, ¿no? Y dije, bueno, sí, ¿qué van a decir y que estoy haciendo? Un Estoy ensayo. sencillamente, o estoy llenando páginas solamente por citar, ¿no? Y cuando después leí a Vilamata, pues, que más bien allí hay toda una recreación en torno Claro. a sus autores y cita, pues, el propio Mario Mendoza en Satanás, ya como una tendencia. Bueno, me dicen que Rosa Montero en La Loca de la Casa también hace lo mismo, aunque no he leído esa novela, pero me dijeron que hacía lo mismo Rosa Montero. Entonces, pero ya no tengo miedo de la cita.